Recordar que estamos en las cartas pastorales, ya en la parte número 17. El tema para hoy es lectura, exhortación, enseñanza y dones. El título para el mensaje de hoy. Y vamos a leer el pasaje que vamos a exponer. Recuerde que estamos en un modo de predicación expositiva, exponiendo la palabra para que el Espíritu del Señor pueda hacer la obra en nosotros. Y vamos a leer 1 Timoteo 4, 13 al 16. Dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Bueno, hermanos, tenemos que exponer la Escritura porque hay varios versículos allí que son difíciles de entender. Por ejemplo, te salvarás a ti mismo, ¿no? Son versículos que merecen un análisis, porque de ahí se pueden tomar conceptos para crear una falsa doctrina. Entonces, otra cosa aquí que tiene que ver con la exhortación, el tema de la profecía, ¿no? Temas muy conflictivos, ¿no? La profecía, ¿cómo es la profecía? ¿Existe la profecía? ¿Alguien te puede profetizar? Todo eso lo vamos a ir analizando en el día de hoy. Bien, hemos venido hablando entonces de los consejos. Recuerde que estamos en una carta pastoral. Casi todos los conceptos de esta carta tienen que ver con esto, con la iglesia local. Que podamos entender cómo funciona la iglesia local es importantísimo, porque la iglesia es lo que nos cobija como familias, ¿no? Como individuos. Somos guardados en nuestra iglesia local. Por eso es tan importante. Y Pablo viene dándole consejos a Timoteo, su discípulo, para que sea un buen ministro de Jesucristo y pueda ser un buen pastor de la iglesia de Éfeso, porque él lo había mandado ahí a la iglesia de Éfeso. Entonces voy a hacer un breve resumen de los consejos que le ha dado desde el capítulo 1 hasta el 3. Dice, muchas veces le dice que cuide la doctrina, que tenga cuidado de la doctrina. Acuérdese que doctrina es la enseñanza, lo que se enseña. Hay que tener cuidado con lo que se enseña en una iglesia. Después le dijo, evita las fábulas y genealogías interminables, que se promueve el amor nacido de un corazón limpio. Otro consejo que le da Pablo a Timoteo, que no tuerzan el uso de la ley, que la ley no es para el creyente, la ley es para el incrédulo. Porque las grandes discusiones que habían era, hay que guardar esto de la ley, no hay que guardarlo. Deje que la ley es para el incrédulo, para el impío, para exponer el pecado. Usted vive por la gracia del Señor y por los mandamientos de Jesucristo, que es todo lo que vimos en el Sermón del Monte, ¿se acuerda? Es importantísimo eso. Después, recordar siempre el Evangelio de la Gracia. Seguidamente le dice, acuérdate del Evangelio de la Gracia. Otro consejo, mantén buena conciencia y la fe para no naufragar. Mantener limpia tu conciencia. Sé una persona que confiesa sus pecados, que arregla las cuentas con el Señor y con la gente. Prioriza la oración por todos los hombres y por las autoridades. Nunca se olviden como iglesia, como oró recién Fabiano, orar por las autoridades. Siempre la iglesia local tiene que hacer mención de la tierra en la que vive. Dice la Escritura, porque si vivimos en paz, en una tierra de paz, vamos a nosotros disfrutar de esa paz y vamos a poder predicar el Evangelio. Otra cosa, que se ejercite para la piedad. ¿Se acuerda? Hablamos hace muy poquito de eso. Ejercítate para la piedad. Es decir, sé una persona santa, pero al mismo tiempo interactúa, ayuda a tu prójimo, ama a tu prójimo. El piadoso nos encargamos de la sociedad, de la necesidad de nuestros hermanos que están cerca. Tiene que haber una ayuda permanente a quienes nos rodean. Modestia y santidad para conducirse, cómo se visten las mujeres en la iglesia, tengan cuidado, sean decorosas, los varones no se anden peleando, ¿no? Hay consejo para todos en esta carta pastoral. Después, que la mujer ocupe su lugar, también su rol en el matrimonio, en la iglesia, y cuidemos de eso. Los requisitos de los ancianos y diáconos, que para que alguien sea un anciano y un diácono tiene que cumplir ciertos requisitos. No cualquier persona puede ejercer una función dentro del cuerpo de Cristo, tiene que cumplir estos requisitos.
También le recordó el misterio de la piedad, que hablamos, el centro para mí de esta carta. El misterio de la piedad, ese Dios eterno hecho carne, en la encarnación, naciendo de María, viviendo de una forma perfecta, muriendo y resucitando y sentándose a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Ahí tenemos el misterio de la piedad, que es el centro del Evangelio. También le dijo que supiera que iba a haber apostasía en las iglesias, que va a haber gente que va a abandonar la fe, que eso no va a ser una novedad, sino que siempre va a haber gente que no llegó a convertirse, gente que se quedó a las puertas de la justificación y que son las personas que quedaron fuera, que luego retrocedieron, dice Pablo, naufragaron en la fe. Eso para que no se desanimen, porque hay veces ven personas que vienen bien unos años y después abandonan la fe, pero estamos advertidos. El Señor nos dijo, apostasía, habrá apostasía. Pablo también lo dijo. También le dijo que deseche las fábulas, como hablamos hace un par de domingos, el gnosticismo, ¿se acuerda que tocamos que era alcanzar salvación por conocimiento? Una de las grandes herejías que hubo en el primer y en el segundo siglo en la iglesia. El ascetismo, ¿no? No, esto yo no lo como, yo no me caso, todas unas ideas que había en la iglesia del primer siglo, ¿no? Que tenía que ver que creían que eso los iba a hacer más santos delante del Señor. Desecha eso, le dijo Pablo a Timoteo. También le dijo que se ejercite para la piedad, que haga músculo en servir a otros, que es un músculo que se va desarrollando, y también que sea ejemplo, esto lo vimos el domingo pasado, sea ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Son todos los temas que hemos visto hasta el domingo pasado, y ahora Pablo le va a aconsejar a Timoteo 3 cosas, que mientras esté allí en la iglesia, dice que se ocupe de la lectura, de la exhortación y de la enseñanza. Y esto es para todos nosotros, porque aquí todos somos ministros del Señor. Más allá de que tengamos una función como diáconos, como ancianos de la iglesia, todos los creyentes tenemos un ministerio, creemos en el ministerio universal de los creyentes. Todos fuimos llamados a anunciar el evangelio, todos, sin excepción. No hay cristianos de segunda categoría, no hay, como hizo Roma, el clero y los laicos. Eso es un invento de Roma, eso mutiló a la iglesia. Todos fuimos llamados a compartir el evangelio, a servir al Señor de alguna manera. Entonces tenemos un sacerdocio. Y vamos a hablar de estos 3 medios de gracia, porque son medios de gracia: la lectura, la exhortación, la enseñanza, que tiene que haber en medio nuestro. Uno de los grandes problemas que ha habido en la iglesia es que no se han utilizado todos los dones. Vamos a hablar de los dones. Entonces cuando se usa el don de exhortación, por ejemplo, es como que algo raro. Como que alguien te exhorte, como que alguien te diga algo, la gente se ofende. Hermano, debiera ser pan de todos los días la exhortación. Todos debiéramos exhortarnos cuando vemos o debemos ver algo para corregir en nuestro hermano y saber cómo hacerlo, porque hemos visto que es un don que tenemos que saber ejercitar. Así que vamos a hablar de estos 3 medios de gracia y al final vamos a hablar del tema de los dones, la profecía y el presbiterio, si es que nos da el tiempo. Entonces Pablo le dice en 1 Timoteo 4:14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Otra vez la doctrina. Ten cuidado de la doctrina. Persiste en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Vamos a hablar un poquito de la lectura. Hermanos, si usted quiere liderar algo, ninguna persona puede liderar algo si no es un buen lector, si no es una persona que se dedica a leer. Es imposible dirigir, es imposible liderar, es imposible edificar a otros si no somos personas que leemos. Si no leemos, si no aprendemos las escrituras, vamos a ir llenando ese vacío con imaginaciones y suposiciones. Todo lo que usted no aprenda, todo lo que usted no sepa, lo va a llenar con algo que usted se imagina que debe ser así. Y ese es el gran peligro que tenemos. Por eso hay gente que está convencida de algo, pero es porque se imagina que es así. Y a todos nos ha pasado que hemos ido estudiando y, mira, estaba equivocado.
yo pensaba esto. Entonces nosotros llenamos con imaginaciones y con suposiciones todo lo que ignoramos. Entonces las imaginaciones y suposiciones se derriban cuando llega el conocimiento. Por eso es que usted y yo debemos ser buenos lectores. Nosotros nos sorprenderíamos la cantidad de suposiciones que tenemos. ¿Por causa de qué? Por causa del vacío de la palabra. Por ejemplo, fíjese, nos pasó el domingo pasado. Muchos suponían que Dios era el salvador de todos los hombres hasta que analizamos el versículo. Y ahí vimos que Dios no es el justificador de todos los hombres, sino que Dios es el ayudador de todos los hombres. Gracia común. Ahí lo vimos el domingo pasado y eso rompe un argumento o algo que suponíamos. Hay gente cuando, por ejemplo, que no ha profundizado en esta parte, cree que Dios envió a Jesucristo para morir por todos los hombres. Y no es así. Entonces cuando vamos creciendo, vamos entendiendo, quitamos las suposiciones y empezamos a ser precisos en la palabra. Debemos ocuparnos, como dijimos en la lectura, y entender lo que leemos. Acá Pablo le está diciendo a Timoteo, ocúpate de la lectura, que tu entretenimiento sea la lectura, que no sea Netflix, que no sea el mundo, que no sea los deportes, que sea la lectura. Si querés ser un buen ministro del evangelio, por supuesto. Si usted quiere ser un cristiano común y corriente o mediocre, y no lea, pero si usted quiere ser un buen creyente, lea, prepárese, capacítese. Y no es solo leer, sino entender lo que leo. Porque hay mucha gente que lee la Biblia, no la entiende, pero la lee. Entonces acá lo importante es entender lo que leemos. Y vamos a ver un ejemplo en Nehemías 8:8. Mire la importancia de entender lo que se lee. Dicen que actualmente hay una crisis, los niños no entienden lo que leen en la escuela. Hay un problema con la comprensión del texto. No lo comprenden, leen pero no comprenden. ¿Por qué? Por mil causas que no voy a mencionar ahora. Pero nosotros tenemos que esforzarnos en entender lo que leemos. Si no, lo que leemos no va a ejercer un fruto en nosotros, no va a dar lo que nosotros buscamos que haga en nosotros la palabra. Nehemías 8:8 dice, fíjese esto cuando estaba allí Nehemías frente al pueblo, dice, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Mire cómo se ocupaban allí los escribas, Nehemías, los que estaban anunciando, leyendo la escritura. Se ocupaban de que se entendiese la lectura. A mí de nada me sirve en esta mañana predicar rápido sin que usted entienda. Nos quedamos sin el fruto del entendimiento. Pablo habló de esto. Si yo leo y no tengo entendimiento, me quedo sin el fruto. Entonces acá Nehemías está haciendo lo correcto. Dice, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba y los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras y beban vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Y los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, cállense, no lloren, porque es día santo, no se entristezcan. Y todo el pueblo fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Mire la importancia cuando el pueblo recuperó la ley, cuando se recuperó la palabra. No era solo tener otra vez los rollos, era entenderlos. Por eso mientras el predicador predica, usted tiene que estar orando, Espíritu Santo, ayúdame a entender, dame el entendimiento, porque esto no es algo intelectual humano únicamente, sino que tiene que ver cómo el Espíritu Santo le va dando testimonio a nuestro espíritu los asuntos espirituales. Entonces la lectura va a producir dos cosas. Mire, por eso hay muchos que no quieren leer, porque la lectura provoca una tristeza para arrepentimiento. Cuando usted empieza a leer la Biblia es como un espejo que te empieza a mostrar la suciedad de tu corazón. Claro que eso es muy incómodo, por eso el pueblo lloraba. Cuando el pueblo se encuentra con la palabra, lloraba porque se estaba viendo la mancha, el pecado que ellos tenían.
Pero automáticamente los líderes le dicen que no se entristezcan, porque ahora lo que tienen que hacer es alegrarse. Porque luego de lo que produce la palabra, que es el arrepentimiento, tiene que venir la confesión del pecado. Y luego de la confesión del pecado dice que viene el gozo. Cuando nosotros confesamos nuestras faltas, viene gozo en nuestro corazón. Porque la gracia del Señor es así, funciona. Funciona en nosotros de esa manera. Viene la palabra, nos confronta. Por eso ya vamos a ver de la exhortación. La exhortación tiene el mismo objetivo. Solo que ahí la palabra los estaba exhortando. Entonces cuando te exhorta la palabra y usted tiene una conciencia, quiere vivir de limpia conciencia, usted automáticamente lo que hace es pedir perdón al Señor. Pedir que el Señor lo limpie. Y luego viene el gozo. Si es que usted quiere vivir en gozo. Lo acabamos de leer. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Usted se siente fuerte cuando está lleno de gozo. Usted si está angustiado, el espíritu angustiado y entristecido, usted no se siente fuerte. Usted no tiene fuerza para nada. Pero cuando hemos sido limpiados por el Señor, viene un gozo. Y ese gozo provoca una fortaleza en nuestras vidas. Y todos necesitamos ser fortalecidos. Así que si usted no lee, no hay un redarguir. Y si no hay un redarguir, no hay un arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, tampoco hay gozo. Así que, hermano, hay que ir a leer. Yo sé que he hablado con gente que dice, a mí no me gusta leer, yo no puedo leer, a mí me cuesta leer. Hermano, hoy tenemos tantos métodos, tantas... Yo me pongo a pensar, yo ahora necesito esto porque si no las letras chiquititas no las veo. Yo digo, ¿cómo habrán hecho los hombres en aquellos tiempos cuando no veían? Tiene que haber sido complicado y no tenían excusa. Nosotros no podemos tener excusa. No sé qué habrán hecho de alguna manera o otro les leía, pero... Tenemos que leer, mi hermano, tenemos que leer. Y la escritura, no solamente la escritura, sino también tenemos que leer buenos libros. Tenemos que leer buenos libros, acompañar la lectura de la Biblia con buenos libros. No cualquier libro, no es ir a la librería y decir, me gusta ese. No, usted tiene que saber qué va a leer. Y nosotros hemos aconsejado libros para que podamos leer. Entonces yo puse aquí dentro de los reformadores, hay escritos para leer de Lutero, de Calvino, de Zwinglio, de Knox. Hay todavía libros de ellos que podemos consultar dentro de los puritanos, de los predicadores puritanos. Yo le pongo algunos aquí. Owen, Baxter, Watson, John Bunyan, Rutherford. Hay un montón de libros hoy en línea que usted los puede conseguir. Yo aconsejo lo que la iglesia aconseja. Tenga cuidado con lo que lee porque no nos hacemos responsables de lo que usted después se imagina del evangelio que está aprendiendo. Después les puse aquí algunos más. Tenemos a Jonathan Edwards, Whitfield. Yo acá le dejo una lista bien nutrida para que usted busque y pueda leer y comprar estos libros. Algunos están acá, otros se pueden conseguir en línea. Después tenemos algunos más contemporáneos, Spurgeon, Lloyd Jones, R.C. Sproul. Tenemos teólogos, no cualquier teólogo puede ser oído. Tenemos a Packer, Ferguson, Carson, Grudem, Nicodemus. Hay un montón de hombres que podemos consultar. Después tenemos a Piper, Arthur Pink, MacArthur, Núñez, Michelin, que son los más modernos, los que conocemos, que están actualmente vivos entre nosotros. Entonces, hermanos, son lecturas confiables para los días de hoy. No lea cualquier libro, no escuche cualquier autor, no se ponga a oír cualquier predicación, porque eso es importante para su salvación. Fíjese lo que Pablo le dice a Timoteo. Porque te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea que tiene que ver, y ahí vamos a ver ese tema de salvación, no es justificación. La salvación viene por el Señor, pero tiene que ver con una vida acá en la tierra. Tiene que ver cómo vivimos en esta tierra. Entonces, hemos hablado de la lectura. Cuidado con lo que lee, pero ocúpese en la lectura. Segundo punto, la exhortación. Le dice a Timoteo que se ocupe en la exhortación. Esto es para usted también. No podemos hacer vista gorda, que cualquiera haga como viva, yo soy yo y el Señor, a mí no me importa lo que le pasa a mi hermano. No, cuando usted va madurando, está bien que nosotros prestemos atención a lo que pasa en nuestra iglesia local. Porque si no nos cuidamos nosotros, ¿quién nos va a cuidar? Si usted no ve a su hermano, si usted no puede exhortar a su hermano, el pastor no está en la casa de todo el mundo, ni está pendiente de todas las personas porque no puede, humanamente es imposible. Pero usted sí está en contacto con sus hermanos y la exhortación es muy importante. Y si usted se siente que todavía no ha madurado como para exhortar, vaya a los pastores. Hable con los pastores y eso está bien.
Eso no es como dice este mundo, eso es un buchón, ese le anda contando todo al pastor. No, mi hermano, nosotros cuidamos este ámbito porque lo que contiene nuestra familia, lo que contiene nuestras vidas es la iglesia local. Tenemos que ser celosos de nuestra iglesia local, tener cuidado de cómo nosotros nos conducimos dentro de la iglesia local. Así que vamos a hablar un poquito de la exhortación. Tito 2:6 dice: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Cuando un adulto ve a un joven que es, sé prudente, dar un consejo. Esto no es retar, esto no es maltratar, esto es dar un consejo de exhortación a un hermano, decir: mirá, hermano, vos que sos joven, la insensatez está ligada al corazón del joven, y cuando un maduro lo ve puede darle un consejo. ¿Para qué? Para que esa persona se vuelva prudente dentro del cuerpo de Cristo, o cómo se conduce ante la sociedad. Tito 2:9 dice: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Bueno, hoy no tenemos la esclavitud, pero hoy tenemos empleados. Los empleados no deben ser respondones con los jefes. Si usted tiene un patrón, usted no puede ser un respondón con su jefe. Y eso lo tenemos que cuidar acá en la iglesia. Aconsejar a los jóvenes, aconsejarnos unos a otros. Eso es exhortar. Tito 2:15 dice: esto habla y exhorta. Mire cuántas veces aparece el consejo de exhortar. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Se lo está diciendo a Timoteo. Y Timoteo tenía su juventud, pero recuerde que él era ejemplo en su conducta para poder exhortar a los demás. No podemos ir a exhortar a otros en algo que nosotros no lo estamos haciendo bien. Así que fíjese que esto tiene que ver con personas que han alcanzado cierto grado de madurez. Entonces, alguien que quiere edificar, que quiere pastorear, que quiere instruir, debe saber exhortar, y la exhortación es un don. Aparece como un don. Acompáñeme a Romanos 12:6, porque es un don necesario. Dice Romanos 12:6: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si el servicio en servir. Y si usted tiene dudas, pregunte, consulte. Para eso también tenemos la reunión del día jueves. Si el de servicio, usted tiene el don de servicio. ¿Y cómo sé que tengo el don de servicio? Sirva. Póngase en movimiento. Cuando usted está en movimiento, empieza a descubrir el don que el Señor le ha dado. El don no le va a llegar un telegrama del cielo: usted tiene tal don. No, usted va a descubrir los dones que tiene cuando usted se pone en movimiento. Y usted va a ir descubriendo que tiene una facilidad para algo. Y ahí va a decir: yo tengo este don, yo lo tengo que perfeccionar. Y usted sabrá que leer, buscar consejo, porque eso es lo que va a edificar a la iglesia. Entonces fíjese, acá menciona algunos de los dones. El de servicio, sirva. El que enseña, en la enseñanza. Si usted enseña y el otro aprende, porque usted tiene el don de enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. Cuando usted exhorta, la otra persona va a ser corregida. El que reparte con liberalidad. Hay gente que tiene el don de dar con liberalidad. Son dones que el Señor reparte. El que preside con solicitud. El que dirige. Es buenísimo tener personas con el don de dirigir, porque usted puede darle o delegarle responsabilidades en asuntos para que puedan dirigir a la iglesia, a los hermanos. Y el que hace misericordia con alegría. Otra vez tengo que ir a visitar al enfermo. No, hermano, el que tiene don de misericordia lo hace con gozo, lo hace contento, no es un peso. Entonces tenemos que divisar los dones. Y usted venga a los pastores y diga: pastor, yo creo que tengo este don. Bueno, vamos a ver, anda al hospital o anda a visitar a este hermano o anda a esta casa. Y ahí usted va a ir descubriendo los dones que usted tiene. Pero si no habla con nosotros, no haga lo que le dijo Jesús: no escondas el don, no escondas la mina, no esconda la dracma. La escondieron. Y dice el Señor: se la debieras haber dado a los banqueros para que multiplicara. Tiene que ver con los dones, tiene que ver con lo que el Señor nos ha dado. Muchos cristianos tienen la dracma escondida. Muchos cristianos no visitan. Muchos cristianos no se van a tomar unos mates con aquel que está triste. Hermanos, hace mucha falta que usted y yo pongamos los dones que tenemos en funcionamiento. ¿Cuántos dicen amén a esta exhortación? Yo estoy exhortando en esta mañana. Esto es exhortar también.
A veces pensamos que la exhortación es un reto fuerte. No, la exhortación es, hermanos, hagamos esto. Entonces todo líder verdadero necesita de ese don de exhortación. Y si usted es una persona que ofende a todo el mundo es porque no tiene el don. No exhorte, no ande exhortando. Deje que vaya otro, que va a ir con amor, que va a ir con paciencia. Entonces tenemos que exhortar con amor, no desde el odio, no desde la ofensa, sino desde el deseo que esa persona que yo estoy exhortando madure en Cristo. Ese tiene que ser el deseo correcto. Yo te exhorto porque quiero que crezcas en Cristo, quiero que te vaya bien. No es porque yo tengo ganas de retar a alguien y tengo ganas de mostrar mi autoridad. No tiene que ser así la exhortación. La palabra exhortar viene del griego parakaleo y significa animar, instar, amonestar con amor, apelando a la mente como el corazón y la voluntad de la persona. Apelamos a la voluntad de la persona con el fin de provocar una respuesta obediente a la verdad revelada, que es la palabra de Dios. ¿Cuál era el gozo para Pablo? Que sus hijos anduvieran en la verdad. Ese era el gozo. No que le tuvieran miedo, como hoy les gusta a los líderes, que todo el mundo les tenga miedo, que los respeten, que los honren. No tiene que ser la búsqueda esa del líder. Tiene que ser que los hermanos, que los hijos, que los que te rodean caminen en la verdad. Entonces los padres tienen que saber exhortar a los hijos. Los padres tienen que saber exhortar a los hijos. Los pastores tenemos que saber exhortar a los miembros y los patrones a sus empleados, aunque sea un incrédulo. Porque el patrón puede dar buenos consejos a sus empleados, aunque no conozcan al Señor. Entonces, ejercítate en esto de exhortar. Entonces, no es solo corrección, no es una mera información doctrinal que les damos, es aplicación urgente de la verdad bíblica a la vida. Eso es lo que esperamos cuando exhortamos a alguien, que esa persona se alinee para obedecer al Señor. Eso es lo que buscamos cuando exhortamos a una persona. Yo que los padres a veces retan al hijo y ¿por qué? ¿Te vas a dormir? ¿Y por qué? Y porque yo te lo digo. Y no sabes por qué se tiene que ir a dormir. No, hay que explicarle por qué se tiene que ir a dormir a esa hora. Entonces esa es la correcta exhortación. Cuando no le damos explicación a la gente y nosotros lo hacemos a través de la palabra. Mirá, yo te exhorto en esto porque la Biblia dice esto y esto. Entonces usted está exhortando bien. Quiero leerle lo que dijo Juan Calvino respecto de la exhortación. Tomé 3 definiciones diferentes de hombres que consideramos respetables. Juan Calvino dice: exhortar es aplicar la doctrina para que no permanezca fría en el entendimiento, sino que mueva el corazón y conduzca a una vida conforme a la voluntad de Dios. Eso es exhortar según la definición de Calvino. La exhortación es el puente entre doctrina y obediencia. Para Calvino, la predicación que no exhorta está incompleta. Usted no puede predicar y no exhortar. Es imposible que yo predique y no exhorte. Estaría incompleta. Eso es lo que está diciendo aquí Calvino. Mire lo que dice Martin Lloyd-Jones. Dice: la exhortación es la proclamación de la verdad con una apelación directa a la conciencia, bajo la autoridad del Espíritu Santo. No se olvide de esa parte. Bajo la autoridad del Espíritu Santo. No es Walter el que exhorta, es el Espíritu Santo el que nos exhorta por su palabra inspirada. Porque el que inspiró la palabra no fue Walter Dupans, no fue Pablo, fue el Espíritu Santo el que inspiró la palabra. Entonces, ¿quién nos exhorta? El Espíritu Santo. Usted no puede ver solamente al hombre. Usted tiene que ver al Espíritu llamándole a la corrección. Entonces no es manipulación emocional como a veces quieren hacer los padres con sus hijos, sino presión santa de la verdad sobre la conciencia del oyente. Es una presión sobre la conciencia, pero es por la palabra, no es el hombre. No somos nosotros los que presionamos a la persona, porque yo puedo, fíjese que hace una secta que lo que hace, adiestra a las personas. Les puede enseñar cualquier barbaridad y la gente es sumisa a esa mentira. Entonces no es lo que el hombre presiona sobre otro hombre, sino que tiene que ver y tiene que estar centrada en la palabra de Dios. La tercera definición la tomamos de R.C. Sproul. Exhortar es llamar al pueblo de Dios a vivir coherentemente con lo que confiesa creer. Es decir, si usted es cristiano,
tiene que vivir de esta manera. Si usted dice que cree en el Señor, usted tiene que vivir de esta manera, a la luz del carácter santo de Dios. Entonces la exhortación nace de la santidad de Dios y apunta a la coherencia doctrinal y ética de la vida. Entonces, mi hermano, si los padres, si los pastores, si los jefes no exhortamos, somos indulgentes. ¿Sabe lo que es ser indulgente? Eso. Como Elí, ¿se acuerda Elí? Que no estorbó a sus hijos y después sus hijos terminaron muertos por el pecado. Eso pasa cuando un líder, cuando un padre, cuando un patrón no exhorta. Así que aprendamos a exhortar, iglesia, aprendamos a exhortar en amor. Segunda de Timoteo 4:2 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Se exhorta con doctrina. No, pero ya te lo dije 3 veces. Y bueno, hay que decirlo 4, 5, 10, no importa. Siempre que vayamos con la palabra, con la doctrina, siempre se exhorta con la palabra. No es porque yo te lo estoy diciendo. Doctrina sin exhortación produce orgullo, porque me lleno de conocimiento. Pura doctrina, aprendo, me lleno de orgullo. Entonces yo necesito doctrina, pero exhortación a vivir por esa doctrina. Y exhortación sin doctrina produce confusión. Exhortación, o sea, yo le digo a mi hijo que lo haga y no le explico por qué, yo lo confundo. Eso puede pasar en la iglesia. Usted haga esto, ¿por qué? No sé, pero yo se lo digo porque soy el pastor. Ya estoy trayendo confusión a la iglesia. Es por eso que la iglesia no puede perder tiempo en contar chistes. Nosotros tenemos que explicar todas las cosas, hay que explicarlas porque estamos edificando nuestras vidas. Entonces, para recibir la exhortación se requiere rectitud, sabiduría y humildad. Mire, Proverbios 29:1. Porque no solamente saber exhortar, sino recibir la exhortación, que es lo más difícil. Exhortar, todos estamos en primera fila. Ahora hay que recibirla. Mire Proverbios 29:1. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Mire lo delicado que es el asunto. Cuando alguien me dice lo que estoy haciendo mal y yo me endurezco por orgullo y no recibo la exhortación y rechazo cada vez que me aconsejan o cada vez que me corrigen, dice la Escritura que esa persona va a ser quebrantada porque ya se endureció y que después no hay para él medicina. Por eso viene el quebranto. Por eso es tan delicado cuando el orgullo no nos permite recibir la exhortación. Proverbios 21:29. El hombre impío endurece su rostro. Esto cuando usted le habla o le dice algo a un inconverso, a alguien que no conoce a Dios. Vaya y dígale algo. ¡Wow! Usted se va a encontrar con el mismo diablo. ¿Por qué? Porque el hombre sin Dios no acepta la reprensión. Dice, el hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. ¿Qué hace la persona sabia? Me reprenden, por lo menos considérelo. Por lo menos considere lo que le están diciendo. No vaya a hacer cosas que tengan razón. Enderece sus pasos. ¿Cómo yo sé que estoy frente a un converso, a un hijo de Dios verdadero? Porque ordena sus pasos. Porque recibe el consejo, recibe la exhortación. Mire, la exhortación revela el corazón. Hay personas a las que no hay que exhortar, sí. Hay personas a las que yo les recomiendo a usted que no los exhorte. Hay personas que no hay que exhortar y son los necios, según Proverbio 9:8. Dice, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. ¿A quién tenemos que exhortar? Al sabio. Porque usted cuando exhorta al necio, el necio se enoja y lo odia. Pero cuando usted exhorta al sabio, el sabio se vuelve más sabio. Porque ese es el corazón de un verdadero hijo de Dios. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Pero usted vaya y corrija al necio. Usted se va a encontrar con Leviatán, es el príncipe de los orgullosos. Por eso es tan peligroso. O sea, hay gente que usted no la exhorte. Hay gente que no hay que decirle nada, hay que dejarlos. Entonces aquí siervo, fíjese, Proverbio 29:19. El siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace caso. Ahí la palabra siervo es la palabra el que no es de la casa. Usted sabe que en la
En la hacienda antigua estaban los hijos del padre del hogar y estaban los siervos, eran los empleados. Ahí lo que le está diciendo, el siervo no se corrige con palabras. ¿Por qué? Porque no es de la casa. Porque entiende, más no le va a hacer caso. Porque no te ve como un padre. No te ve como autoridad, entonces no te va a recibir. Entonces es importante saber que debemos exhortar, pero también que hay personas que mejor no las exhortemos y que dejémoslas en las manos del Señor. Porque si ya 2 o 3 veces le dijimos las cosas y sigue igual, usted ya sabe que no hay medicina para esa persona. Y el Señor se encarga de esas personas. Y su quebranto termina siendo muy doloroso. Punto número 3, en lo que se tenía que encargar o entretener Timoteo, es en la enseñanza. Un líder, un pastor, un ministro debe ser apto para enseñar. Timoteo, ocúpate en enseñar. Tienes que estar enseñando. Y nosotros lo vimos también como uno de los requisitos de los ancianos. ¿Se acuerda 1 Timoteo 3:2? Lo vimos en el capítulo anterior. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Si anhelas obispado, si quieres ser un anciano, si quieres ser pastor, quieres pastorear gente, tiene que ser apto para enseñar. Y por supuesto que para enseñar tiene que ser un buen lector, tiene que instruirse, ocuparse en la lectura, tiene que saber exhortar. Recuerde que esto está hablando para que usted y yo seamos buenos ministros del Señor, aptos para enseñar. 2 Timoteo 2:24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. ¿Cómo tiene que ser? Sufrido. ¿Por qué? Porque mucha gente no te va a recibir, porque muchas veces le vas a enseñar a algunos, no van a aprender. Muchas veces vas a exhortar a la persona equivocada, te va a odiar. Entonces todo eso un siervo tiene que ser sufrido. Aquellos que anhelan obispado, aquellos que quieren servir al Señor como ancianos, como diáconos, tienen que saber que estas tienen que ser características que necesitan. Ser un diácono no es simplemente abrir una puerta. No es servir un café ni preparar un auditorio. Ser un diácono es alguien que ministra a las personas con su contacto, con darle la mano, con un abrazo, con un saludo, con una visita al hogar. Esos son los diáconos que necesitamos. Va más allá de un servicio humano y terrenal. Entonces los que enseñamos tenemos que saber que la enseñanza no es de origen humano o terrenal, sino que el Espíritu de Dios es el que nos enseña todas las cosas. Mire, el maestro expone, pero el Espíritu Santo convence. Usted no puede cambiar a la gente. Usted no puede transformar el corazón ni la mente de una persona. Nadie puede hacer eso. Entonces lo que tenemos que hacer es exponer. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Exponer la palabra y que el Espíritu Santo haga la obra en cada uno de nosotros. Incluso del predicador, porque yo me estoy predicando a mí mismo. Yo no estoy aquí en superior a usted. Simplemente que me toca compartir la palabra. Pero necesitamos que el Espíritu Santo nos convenza. El maestro expone y el Espíritu Santo nos enseña. Lamentablemente acá vamos a tocar un versículo mal entendido, que es 1 de Juan 2:27, que se ha tomado esto como un extremo, ¿no? 1 Juan 2:27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Entonces algunos tomaron esto, a mí que nadie me enseña, a mí me enseña el Espíritu Santo, a mí vos no me podés exhortar, a mí no me podés enseñar de ninguna manera. Aquí Juan está anulando el oficio del maestro, no está anulando a los predicadores, a los que exhortan de ninguna manera. Eso es un pensamiento orgulloso que en algún momento de la historia alguien tomó para un lado que no debía tomar. Si lo tomamos así como que nadie te puede enseñar, entonces vamos a contradecir la Escritura cuando Jesús dijo, vayan, prediquen el Evangelio y enséñenles todas las cosas que yo les he mandado. O sea, hay que enseñar. Se nos manda a enseñar la palabra. Pablo enseña que Dios puso maestros en las iglesias. Entonces yo no puedo tomar ese versículo y decir, no, a mí solo me enseña la unción y el Espíritu Santo. Acá lo que Juan está advirtiendo es sobre usted tiene que leer el contexto siempre. A ver, ¿de dónde sacamos este versículo? Cuando usted va al título que está en la Reina Valera 1960, te dice el anticristo y los falsos cristos.
Y te está hablando de falsos maestros. Entonces el contexto no está hablando de eliminar a los maestros, a los que exhortan, a los que enseñan. Te está diciendo que no te dejes engañar y que si aparecen engañadores, el Espíritu Santo te va a ayudar a discernir quiénes son los falsos maestros de este tiempo. Eso lo hace el Espíritu Santo. Por eso es tan importante esto. El Espíritu Santo nos va a mostrar el error de los falsos maestros, pero lo va a hacer con la herramienta de la palabra que está dentro de nosotros. No lo puede hacer así por ósmosis. Si usted no lee la palabra, si usted no es un buen lector, si usted no lee las cosas correctas, va a ser engañado en este tiempo. De hecho, la iglesia a nivel mundial está siendo desde hace 2000 años atacada por el engaño de las tinieblas. La serpiente está para engañar a aquel que se descuida, aquel que no tiene doctrina, aquel que no lee, aquel que llena su vida de suposiciones e imaginaciones. Allí la serpiente está engañando a un montón de cristianos. Todos nosotros hemos sido presa del engaño alguna vez de una falsa doctrina. Todos. Por eso uno cuando va creciendo se va liberando de falsas doctrinas y va corrigiendo el evangelio que entiende y que cree. Por eso es importante, no se quede con las glorias de hace 30 años atrás. Yo he escuchado gente, la iglesia donde yo me convertí, hoy cómo me gustaría volver. No, yo no quiero volver allí, porque no sabía nada, porque tenía un montón de suposiciones, de imaginaciones. Hoy conocemos más, hoy hemos crecido en el entendimiento. Entonces la gente se quedó impactada por lo que sentía, se quedó impactada por lo que vivió. Y quiere regresar a esos viejos tiempos y no valora lo que tiene hoy. Hermano, hoy tenemos más luz. Hoy tenemos más palabra. Hoy hemos madurado mucho más. Entonces no quiera regresar. Todo ese contexto del que está este versículo tiene que ver con los falsos maestros. Y Juan Calvino hace un comentario de 1 de Juan 2:27. Dice Calvino en su comentario, Juan no elimina el uso del ministerio externo, sino que quita a los hombres la autoridad de inventar doctrinas, reservando al Espíritu el derecho de sellar la verdad en los corazones. Eso es lo que está diciendo. O sea, no tenéis necesidad de que nadie los enseñe. Ningún hombre puede venir a inventar una nueva doctrina, sino que va a ser el Espíritu Santo el que nos da testimonio a nuestros corazones. Entonces, estas son 3 cosas en las que tenemos que mantenernos ocupados: en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza. Si usted sabe un poquito, siempre va a haber alguien que eso no lo sabe. Dedíquese a enseñarlo. Practique, búsquese a alguien y enseñe lo que el Señor le ha enseñado a usted. Enséñelo. Manténgase ocupado en la enseñanza. ¿Sabe por qué? Porque es bueno enseñar, porque mientras uno enseña, más aprende. Los que son docentes aquí lo saben. Todos los que alguna vez han enseñado saben que es bueno porque aprendemos el doble. Cuando lo preparamos para enseñarlo, cuando lo estamos enseñando, tenemos una ventaja. Así que enseñe. Búsquese a alguien y enseñe lo que el Señor le ha enseñado a usted. Y vaya haciendo sus primeras armas para saber enseñar. No estamos hablando de que se metan doctrinas profundas ni conflictivas. Simplemente lo básico, lo sencillo que usted puede haber aprendido, enséñelo. Y si sabe cosas complejas, también las puede enseñar. Pero no se meta en lo que no se ha perfeccionado. Bien, vamos a pasar a la segunda parte. 1 Timoteo 4:14, cuando Pablo le dice al 16, cuando le dice no descuides el don que hay en ti. Vamos a hablar de los dones. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amados, iglesia, el tema de los dones es un tema apasionante, pero ha sido muy polémico, muy malentendido. Ha provocado crecimiento, pero ha provocado mucho daño. Porque el don, cuando no se entiende, cuando no se conoce, cuando lo usamos sin entendimiento, se causa. Hay gente que supone que tiene un don, lo quiere poner en práctica, no se ha santificado, no ha alineado su don y termina haciendo daño a otros. Por eso es importante que veamos un poco sobre este tema de los dones. Vamos a ir definiendo qué son dones.
son herramientas necesarias para la edificación del cuerpo de Cristo. Esos son dones. Y el problema ha sido que no se ha sabido clasificar en el tiempo los dones, y eso vamos a hacer ahora, los vamos a clasificar. Porque muchos han tomado partes de la Biblia que son descriptivas, esto me interesa que usted lo entienda bien. Hay cosas en la Biblia que son una descripción, que están allí para describir algo que pasó en un tiempo y que no son normativas, no son cosas que nosotros tenemos que aplicar hoy. Así que una cosa es descriptiva, otra cosa es normativa. Una cosa es cuando la Biblia te cuenta lo que pasó, otra cosa es cuando la Biblia te dice, ahora vos tenés que hacer esto. Es diferente. Y con los dones ha pasado eso. No todo lo que se lee en la Biblia son normas para la iglesia de Cristo. Y acá usted va a empezar a darse cuenta porque hay tanto error y tanto daño y tanta confusión con los dones. Cada vez que nosotros leemos las Escrituras, nosotros nos tenemos que preguntar si esto es una norma que yo tengo que cumplir hoy o simplemente la Biblia me está relatando lo que pasó en un tiempo. Que eso sirve, por supuesto, para fortalecer la fe de los santos. Pues yo me acuerdo cuando 3 chicas ahí en Corea del Sur quisieron caminar por las aguas y se ahogaron. 3 chicas se ahogaron porque se basaban en lo que, como Jesús le dijo a Pedro que caminara por las aguas, ellas tenían toda la fe del mundo y querían caminar por las aguas. Hay libros escritos sobre esta situación. Entonces se ahogaron creyendo que podían caminar por las aguas. ¿Qué vemos ahí? Vemos algo que fue descriptivo para un tiempo y se tomó como norma. Ahora todos debemos caminar por las aguas, no es así. Un pastor hace poco murió en un púlpito porque empezó a manipular serpientes, porque la Biblia dice, tomarán serpientes en las manos y no les pasará nada. Un pastor de Norteamérica y la serpiente lo muerde en pleno culto y cae y se lo llevan al hospital y muere. ¿Por qué? Porque tomamos descripciones como normas para la iglesia. Mire la insensatez de las personas. Y hay cristianos que han hecho un sinfín de locuras. Y por eso es que se avergüenza el evangelio. Por eso mucha gente dice, no, estos son unos locos, mirá lo que hacen, mirá cómo va a agarrar una serpiente. Hace poco uno acá en el norte dijo que la plata de pesos se lo convirtió a dólares. Y todo eso avergüenza al evangelio. Esas son cosas que no tienen nada que ver con el evangelio. Y tenemos que ver, porque claro que hay milagros, dones que se ven en la Biblia. Muchos son descriptivos, no son para el día de hoy. Y esto nos va a traer paz a nosotros y nos va a ubicar en la Biblia. Así que toda la Biblia no es normativa. Mire, Pentecostés, ¿cuántos se acuerdan de Pentecostés? Cuando vino el Espíritu Santo sobre los 120 judíos que estaban allí, que habían creído en el Señor. Así nació la iglesia. Eso no es normativo, eso es descriptivo. Yo he estado en iglesia donde vamos a reunirnos esta noche a esperar que venga el Espíritu Santo y nos llene. ¿Ves? Se toma algo que es descriptivo para una norma actual. Eso es falta de entendimiento. Eso lo hizo el pentecostal. De ahí viene el pentecostalismo. El pentecostalismo toma estas ideas que son descriptivas y las tomó como normas para la iglesia. Ellos dijeron, bueno, si los discípulos ya eran creyentes y luego vino el Espíritu Santo en Pentecostés, entonces los creyentes actuales necesitan recibir la unción o lo que se llama la segunda gracia. Yo que hay gente que hoy predica, usted tiene que recibir la unción. ¿Cuántos han escuchado eso? Usted necesita recibir la unción. Usted necesita recibir la unción de los negocios. Usted necesita recibir la unción, no sé, para qué. Y andan repartiendo unciones. Y ya lo vimos hace un par de semanas. La unción que vosotros recibiste, ya la recibiste. Usted no puede andar buscando la unción. Usted lo que recibe el mandamiento del evangelio es sea lleno del Espíritu Santo todos los días, pero usted ya tiene el Espíritu Santo en usted. Y ser lleno del Espíritu Santo, entiéndase que me gobierne y me domine en todos los asuntos de mi día cotidiano. Usted no puede esperar al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo ya vino a usted. Dice la Biblia que todos los que hemos creído fuimos bautizados en un espíritu, en una fe. Ya fuimos bautizados. El pentecostalismo que comenzó en 1906 creó todo esto. Imagínense, por 2000 años la iglesia nunca creyó esto. Y hace 100 años que un grupito ahí en Estados Unidos empezó a decir que tiene que venir el Espíritu Santo y tienen que aparecer todos esos dones que eran descriptivos de otro tiempo, lo trajeron como norma para la iglesia. Y ahí está lo que estamos viendo actualmente, que vemos en muchas iglesias.
Hermanos, la realidad es que todo creyente que ha creído ya recibió la unción. Y en cuanto a los dones, ya ha acontecido lo mismo. Hermanos, no todos los dones son normativos. La gente ve don en la Biblia y ya piensa que es norma para la iglesia. Hay que hacer lo mismo. Y ahí se han cometido todos los errores. No todos los dones son normativos. Muchos relatos bíblicos son descriptivos de épocas especiales en la Biblia. Vamos a poner 3 ejemplos. En los días de Moisés, cuando Moisés enfrenta a Faraón y el Señor le da capacidad de traer las 10 plagas y el Señor le hace abrir el mar rojo y lo saca de la esclavitud a un desierto espantoso, pero les dice que les da una nube que los cubre del sol, les da una columna de fuego, no se le gastaba el vestido ni las sandalias. ¿Ve? Tomamos, eso es un tiempo especial. Eso es descriptivo. Cuando usted lee eso, usted tiene que decir eso no es una norma para la iglesia de hoy. Eso es descriptivo de un tiempo especial. Cosas que después cesaron, después caía el maná del cielo. Pero mira, acompáñeme a Josué 5:10. Vamos a ver cómo hay tiempos especiales que caducan, que terminan en la Biblia, que no son para siempre, que no son eternos. Josué 5:10. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde, allí en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron de los frutos de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó al día siguiente. Desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. O sea, no más columna de fuego, no más nube, no más maná, no más sandalias. Ahora tenía que cuidar los zapatos porque se le gastan. O sea, no podemos vivir toda la vida, traer eso como una normativa. Ni siquiera a ellos les pasó. Fue un tiempo donde se terminó y cambia la forma de vivir. Pasó en los días de Elías y de Eliseo. Usted cuando lea a los profetas Elías y Eliseo en la Biblia, usted va a ver milagros tremendos. Tremendos milagros. Fuego que caía del cielo. Se le cayó un hacha al agua y flotó el hierro. Usted no puede estar pensando que eso es normativo para el día de hoy. Si se le cae el hacha, se va a tener que mojar y sacarla. Porque son tiempos que terminaron con ese periodo de los profetas Elías y Eliseo. Se abrieron las aguas del Jordán, hubo ceguera en el ejército sirio, los huesos de Eliseo resucitan a un muerto. Y hoy todo ese montón de profetas modernos que andan, yo como Elías te digo, y yo como Moisés te digo. Y quieren traer eso que es descriptivo como algo normativo. Por eso se pasa vergüenza como iglesia. Son personas emocionales que no estudian las escrituras y por eso tenemos lo que tenemos. Los días de Jesús y de los apóstoles fue un tiempo especial de milagros. Cuando aparece Jesús, empieza a hacer milagros, dice la Biblia. Es más, aparece Nicodemo y le dice, Señor, sabemos que vienes de Dios, porque nadie podría hacer los milagros que vos haces si no está Dios con él. Se empezó un tiempo nuevo, se abrió un tiempo nuevo de milagros cuando Jesús vino a la tierra. Entonces, mi hermano, no se puede andar trayendo para el día de hoy cosas que son descriptivas. Jesús multiplicó los panes, los peces, convirtió el agua en vino. Hay algunos locos ahí convirtiendo el agua en vino, engañando a la gente, porque son unos químicos y les hacen creer a la gente que el agua se convierte en vino. No caigan en esa mentira. Son mentirosos, tenemos que denunciar esas cosas. En los días de Jesús los cojos caminaban, los ciegos comenzaban a ver. El Señor resucitó a Lázaro, hizo señales, prodigios y milagros. Había comenzado un tiempo nuevo. Este es un tiempo también descriptivo porque era transicional. Estaba comenzando la iglesia, estábamos pasando del antiguo pacto al nuevo pacto. Entonces es un tiempo especial. Entonces ahí empezamos a observar dos tipos de dones. Desde los días de Jesús, nosotros como iglesia tenemos que aprender que hay dos tipos de dones. ¿Qué es lo que es un don? Es un regalo espiritual de Dios para un objetivo definido. Eso es un don. Dios te da un regalo para que lo uses para un objetivo definido. Entonces vamos a ver que hay dos tipos de dones.
¿Y esto para qué nos sirve, pastor? Para que no traigamos lo descriptivo para querer vivir hoy y no hagamos quedar mal el nombre del Señor. ¿Por qué hay algunos tirando medio centímetro de pierna? ¿Por qué no agarran al que le cortaron la pierna y la hacen crecer? Porque son mentiras. Porque son gente que está viviendo en un chiste. No están, como dice Pablo, envanecidos con su propia mente hinchada, haciendo cosas que no entienden, engañando a los indoctos. Y somos nosotros, la iglesia, los que tenemos que denunciar estas cosas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos también vivir un evangelio genuino. Y tenemos esos dones que eran señales de apóstol. Usted va a ver que hay dones o milagros que eran señales de apóstol en la Escritura. Pero también hay dones que son para la edificación de la iglesia. Dos tipos de dones. A mí me interesa que usted se quede con eso. Unos dones que son señales apostólicas y otros dones que son para la edificación de la iglesia. Un don espiritual es una capacidad otorgada soberanamente por el Espíritu Santo a un siervo de Dios con un propósito definido, como dije recién. Y existen dos tipos de dones, unos como señal para respaldar la palabra y están los dones para edificación de la iglesia. Son dos tipos de dones que hay, al menos desde los días de Jesús para acá. Hay unos dones que el Señor dio para respaldar la palabra que Él venía a traer porque no había Biblia. No estaban las cartas del Nuevo Testamento, nadie sabía nada sobre Jesús, habían profecías antiguas nada más. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el Señor Jesucristo? Respaldar el mensaje del nuevo pacto, del Mesías que había llegado, con señales, con prodigios y con milagros. Y esa es una clase de dones que el Señor dio. Después hay otros dones que son para la edificación de la iglesia. Entonces podemos decir que hay dones temporales y dones permanentes. Hay dones que fueron temporales, que ya no están más, y hay dones que son permanentes, que todavía los tenemos. Los temporales son dones de revelación y señal. Por ejemplo, las lenguas. ¿Se acuerda cuando se hablaba en lenguas? Que no eran balbuceos, eran idiomas para que escucharan los que eran de otra nación. O sea, ahí no era raba, raba, raba como hace el mundo pentecostal. No era esas las lenguas. Eso es una locura que se han inventado los hombres. Las lenguas eran los idiomas. ¿Para qué? Para que el que venía de Siria y no hablaba sirio, ahí estaban los hebreos, eran todos hebreos los que estaban en Pentecostés. Empezaron a hablar en sirio. Y el sirio empezó a entender que el evangelio que se estaba predicando, que el Mesías había llegado. Entonces ahí estamos viendo unos dones que son para respaldar la palabra, las lenguas, la profecía revelacional, que es el fundamento, que era lo que hablaban los apóstoles, que dice que hablaban con poder, era la profecía revelacional. ¿Qué era profecía? Estaban profetizando de parte del Señor. Eso se transformó en las cartas del Nuevo Testamento. Por eso dice que el fundamento de la iglesia es por apóstoles y profetas. Ellos trajeron la palabra revelada y era respaldada por señales, prodigios y milagros y sanidades milagrosas. Por eso levantaron al cojo, sanaron al leproso, le abrieron los ojos al ciego. Eso hacía Jesús y los apóstoles. Entonces es importante entender que hay dones temporales, que ya le adelanto que esos dones no están más. Por eso cuando vemos a esta gente que quiere imitar eso, ¿será verdad? A ver, que venga un médico y saque una radiografía a ver si es verdad la sanidad que estamos viendo. Pero esto no es incredulidad, téngame paciencia. Yo creo que Dios hace milagros, pero tenemos que reconocer estos dos tiempos que estamos divisando aquí en la Escritura. Y después tenemos estos dones permanentes. Los anteriores, que eran temporales, terminaron con los apóstoles. Esos dones no están más. Pero ahora tenemos dones permanentes, que son dones de edificación. Que por ejemplo está el don de la enseñanza, como vimos recién, el don de la exhortación, el don de servicio, el don de liderazgo, el don de misericordia, el don de dar. Son los dones que el Señor nos ha dado hoy. ¿Para qué sirven? ¿Para respaldar el mensaje? No, son para la edificación del cuerpo de Cristo. Hoy no necesitamos respaldar la palabra. Usted no necesita un milagro para saber que lo que yo estoy predicando es correcto. Usted tiene la Biblia en su mano. Hoy tenemos la palabra. Entonces esto no hace falta ser respaldado por
milagros. Vamos a poner algunos ejemplos de dones temporales que ya caducaron. 2 Corintios 12:2. Dice, con todo, las señales de apóstol, fíjese, son señales de apóstol. Señales de apóstol han sido hechas entre vosotros con toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Esto no es ni para los creyentes ni de los creyentes, son exclusivos de apóstoles y fueron para los incrédulos. ¿Cuál era la característica que tenían estos milagros? Que no era para la iglesia, era para los incrédulos, para los que no creían. Era para los judíos. Porque todos dicen, no, pero ellos creían en Dios, sí, pero no creían en el Mesías. Entonces, para que creyeran en el Mesías, tuvieron que venir Jesús y los apóstoles haciendo milagros, señales y prodigios para que ellos recibieran el mensaje de que el Mesías ya había venido. Ya habían aparecido un montón de falsos Mesías, pero ninguno con el poder que trajo Jesucristo y le delegó a sus apóstoles. Hebreos 2:3. Dice el autor, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, mire cómo es el proceso, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, es decir, los apóstoles, la confirmaron los apóstoles que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con los apóstoles, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu según su voluntad. Entonces, así funciona. Cristo anunció el reino. ¿Se acuerdan Jesús? Arrepiéntanse porque el reino se ha acercado. Apareció Jesús predicando. Los apóstoles confirman lo predicado, lo recibieron. Y el Señor, ¿cómo respaldaba a los apóstoles? Con señales, con prodigios y con milagros. Dones temporales que hoy ya no están. Yo sé que esto nos impacta porque la mayoría de los cristianos actuales crecieron en iglesias pentecostales que le enseñaron, vamos a tener noche de milagro, el lunes vamos a hacer milagro para todos, y andan repartiendo milagros como si ellos fueran los que hacen los milagros. Y encima se agolpa una multitud, porque ¿quién no quiere un milagro? ¿Se da cuenta cómo es la cosa? Otra característica de estos dones temporales es que eran para los incrédulos y no para los creyentes. Hechos 14:3. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Fíjese, es el Señor el que concedía que se hicieran estos milagros. 1 Corintios 4:22. Así que las lenguas, otra vez, vamos otra vez a las lenguas, son por señal, no a los creyentes. Esto es lo que tenemos que... Usted va a ir a las iglesias evangélicas hoy en día, todos hablando en lengua. ¿Para qué está hablando en lengua? Son señales. ¿Para qué vamos a hablar en lengua nosotros si nos entendemos lo que nos decimos? Porque la lengua no era raba, raba, raba. La lengua era hablar otro idioma por si había alguien que no conociera el idioma. Y si acá viene un ruso y tal vez Dios, no sé, haga un milagro y Dios puede hacer cualquier milagro. Yo no limito al Señor. Pero fíjese lo que te está diciendo aquí. Las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Es más, creo que en este tiempo no sería, porque era para su pueblo, para Israel. El Señor dijo, quiero que vayan con señales, milagros y prodigios a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Otro versículo que se entendió mal. ¿Viste que sí podemos profetizar? Venga, hermana, que yo le voy a profetizar. El Señor le va a dar un trabajo en Carrefour. Y así andan muchos profetizando, porque ahí dice que la profecía es para los creyentes. Sí, pero esa profecía no es la misma profecía del profeta Ezequiel, del profeta Isaías, nada que ver. La profecía bajo el Nuevo Testamento no es la profecía de Ezequiel que le estaba diciendo a Israel lo que le iba a pasar en un futuro. Ahora la profecía tiene otra característica. Entonces la profecía bajo el Nuevo Testamento tiene que ver con la exhortación, tiene que ver con la enseñanza y tiene que ver con el ánimo. A eso se refiere profecía. Entienda que los incrédulos en estos días eran los judíos que no estaban creyendo en el Mesías. ¿Se acuerda cuando le dijo Jesús a Tomás? No seas incrédulo, Tomás. Toca, cree. No seas incrédulo. Porque los judíos que aunque creían en Dios, no creían en el Mesías. Entonces ahí vinieron las lenguas, vinieron estas señales y estos prodigios. Entonces tenía el objetivo de respaldar la predicación del Evangelio por medio de los apóstoles. Hechos 19:10. Mire lo que dice ahí en el libro de Hechos.
Así continuó por el espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Yo he estado en reuniones donde traían la remera del enfermo, traían la toalla, traían algo para... Eso, hermano, es descriptivo, no es normativo, no es lo que tenemos que hacer hoy. Ya vamos a ver cómo nosotros hoy recibimos los milagros del Señor. ¿Se acuerda cuando va Pedro caminando, iba a la oración y le dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, levántate y sé sano? Porque esa capacidad de esos dones temporales que el Señor le había dado a sus apóstoles, ellos lo dispensaban conforme ellos creían por el Espíritu Santo. No se ponían a orar para que el Señor los sanara. El Señor los mandó y le dijo: limpien leprosos, resuciten muertos, vayan, oren por todos, sánenlos. Es un don que hoy no funciona, no está para los días de hoy. O sea, no es a voluntad del predicador, se van a hacer los milagros y los prodigios. Marcos 16, 17, y estas señales seguirán a los que creen. Claro, de acá, todos estos versículos los hacemos normativos para la iglesia. Y la Biblia dice, y todas estas señales seguirán a los que creen, mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán manos serpientes. Acá tomaron, este pastor de Estados Unidos tomó este versículo. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y estos sanarán. ¿Usted se piensa que yo estoy diciendo que Dios no sana a los enfermos? No, Dios sí sana a los enfermos. Yo lo que estoy haciendo es una diferenciación de los dones temporales con los dones que son para este tiempo. Este periodo inicial de la iglesia es una transición, es una etapa fundacional. Fíjese que cuando va pasando el tiempo, estos dones van desapareciendo. Si usted lo va leyendo correlativamente en la Biblia, usted se va a dar cuenta que van desapareciendo estos dones, porque eran señales para los incrédulos de Israel. Mire, acompáñame a 2 Timoteo 4:20. Esto lo dice Pablo. Erasto se quedó en Corintio y a Trófimo lo dejé en Mileto enfermo. Pregunta, ¿por qué no lo sanó? Dejó a su discípulo enfermo, no lo sanó, porque ya ese don que había sido para un tiempo se fue diluyendo paulatinamente. En 1 Timoteo 5:23, ya no bebas agua, le dice a Timoteo, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. O sea, sanaban leprosos y no puede sanar un problema del estómago de Timoteo. Algo pasó. Algo pasó. Lo que pasa es que ya se le había predicado a Israel, ya prácticamente se le había predicado a todos los judíos, había que salir ahora hacia otras regiones. Pero esos son dones temporales. Vamos a ir a los dones permanentes que son para nosotros, que son los que nos interesan. Romanos 12:6 nos habla de los dones que son para nuestro tiempo. Dice Pablo, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Acá vuelvo a hacer el de profecía. El don de profecía no es adivinarle hoy a la gente su futuro, sino que tiene que ver con exhortación, consolación y edificación de los hermanos. Por eso la Biblia dice que hoy tenemos que la palabra profética más segura. ¿Cuál es? La Biblia. Es la palabra profética más segura. Y la profecía es la predicación. Yo estoy profetizando en esta mañana, aunque no sea como nosotros consideramos la profecía pentecostal. El de servicio en servir, dedíquese a la enseñanza, a la exhortación. El que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Estos son los dones permanentes, mi hermano, que son para nosotros, que han sido dados a los creyentes de las iglesias para que nos edifiquemos mutuamente. Si usted quiere edificar, tiene que usar los dones que el Señor nos ha dado para este tiempo. 1 Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otro, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hermanos, necesitamos edificarnos y entender que hay dones que eran como señal, que confirmaban la palabra apostólica para Israel, ya cesaron, y los dones permanentes que son para ahora. Y esto nos va a ayudar a entender la iglesia moderna. Que usted tenga discernimiento cuando ve un culto por televisión, por YouTube, cuando usted lee un libro, cuando usted escucha un predicador. Cuando estas cosas no se han entendido y se han traído cosas que eran descriptivas como normativas para la iglesia, estamos cometiendo errores. Por eso Dios no respalda. Es por eso que todos los que quieren traer para el día de hoy estos dones,
están haciendo un espectáculo vergonzoso y están avergonzando el nombre de Cristo. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo? Y si entra y están todos hablando como locos, ¿no van a decir que están locos? Pablo decía eso. Parece que no leemos la Biblia, parece que cualquiera... Claro, fíjese, es el gran problema de que mientras funcione y traiga gente, no importa si está bien. Eso es lo que se está buscando. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Hermanos, fundamento de apóstoles y profetas ya cesó. ¿Suena incrédulo? No, porque el Señor sigue haciendo sus milagros, porque el Señor sigue obrando en el día de hoy, sigue sanando enfermos, pero Él trabaja diferente. Creemos nosotros que en la actualidad el Señor hace todo tipo de milagros, pero ya no es una capacidad dada como al principio a los apóstoles para que lo hicieran a discreción. Ahora Él sana y hace milagros bajo su soberanía y en respuesta a la oración de la iglesia. Así que no se trata de ir atrás de un milagrero, se trata de que usted entienda la iglesia local que tiene. Por eso muchos cristianos no se sanan. Necesitan sanidad y corren atrás de un milagrero. Pero no es como el Señor ha diseñado la iglesia para que haya sanidad en medio de su pueblo. Para que haya sanidad en medio de su pueblo, está en Santiago 5:13. Mire, vamos a leerlo juntos. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Así funciona la sanidad bajo el nuevo pacto en este tiempo. ¿Quién llama hoy a los ancianos de la iglesia? No, van corriendo a ver si hay alguna cruzada de milagros por allí. Y la oración de fe sanará al enfermo. Y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Mire lo que nos está diciendo aquí Santiago, hermano del Señor. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Hay gente que no se sana porque está en desobediencia, hay gente que está en pecado. Dice, si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Cuando las personas le agarran el gusto al pecado y empiezan a tener pecados ocultos y como nadie los descubre, siguen con el pecado oculto, Eso provoca enfermedades, eso provoca muerte. La gente ignora muchas veces estas verdades. Y muchas veces quieren un milagrero, porque el milagrero no le pregunta por su pecado. El milagrero hace una cruzada y lamentablemente tengo que decirle que hemos tomado aviones para ir a ver estas cruzadas, cuando hace muchos años atrás hemos ido a visitar a esa gente y hermano, siempre nos veníamos con el ¿qué pasó acá? Claro, hoy lo entendemos. Un milagrero no te va a preguntar si tenés pecado. Un milagrero te hace pasar para el espectáculo público. Y yo sé que esto es incómodo, pero hermano, es la realidad que vive la iglesia cristiana en muchas partes del mundo. Gracias a Dios, no en todos lados, pero en gran parte de lo que se llama cristianismo. La iglesia te va a decir, confiese su pecado. En la iglesia se te va a exhortar. En la iglesia se te va a decir, perdona. Dice, confiesen sus faltas unos a otros para que sean sanados. Porque cuando yo tengo raíces de amargura, me enfermo y todo se traba en mi vida. Entonces, mi hermano, esto es lo que el hombre siempre le esquiva, como se dice vulgarmente, al bulto. Y quiere quiere tomar la colectora para llegar a lo más fácil. Es claro que es más fácil que un milagrero te ponga la mano encima. ¿Qué significa que sana o hace milagros por soberanía? Y que Dios es el que decide si te sana o no. La iglesia tiene que orar, tiene que pedir por misericordia. Muchos cristianos se sanan y muchos no, porque esto es por soberanía del Señor. Pero oramos por tal persona y se murió. Y bueno, hermano, es soberanía del Señor. Por ese otro se oró y se sanó. Claro, eso es lo que el hombre no quiere. Quiere que sea por llevar una ofrenda. ¿Vio? Encima traiga la ofrenda que Dios le va a dar su milagro. Y ahí se engaña a la gente. Claro, es un comercio, es un negocio que se está haciendo mundialmente. Dios sana por soberanía y en respuesta a la oración de la iglesia. Hermanos, sí podemos orar aquí por sanidades. Oremos por los que están enfermos.
Tenemos todas las herramientas dadas para que podamos disfrutar de la sanidad del Señor, pero también aceptando su voluntad. Hechos 12:5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Siempre estuvo estos dones que son permanentes, estuvieron desde el primer día que llegó Jesús. Lo que terminó fueron los dones temporales. Pero fíjese, Pedro estaba encarcelado, era apóstol, y la iglesia hacía oración por Pedro, y el Señor liberó a Pedro. Ese es el poder de la iglesia local. Ese es el poder de la iglesia local. Filipenses 2:27 dice, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Mire, Pablo hablando ahí en Filipenses. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. A Job lo hizo pasar por un tiempo de enfermedad, y fue voluntad del Señor. Y cuando terminó el tiempo, fue sanado. Hay otros que no se sanaron. A Esteban lo apedrearon y no lo libró el Señor. Pedro dijo, Señor, y tenés que ir a la guillotina, y murió en Roma. Y Dios no lo libró. O sea que ya no es como antes. Eso me interesa que la iglesia pueda entender. Mire, un poquito más de luz sobre cómo ser sanos. Tercera de Juan 1:2. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. Haga prosperar su alma. Haga prosperar su alma. Crezca en el Espíritu. Lea la palabra. Exhorte. Dedíquese a la enseñanza. Hágale caso al Señor. Manténgase de conciencia limpia. Y usted va a ser una persona sana. Y si el Señor nos hace pasar por alguna enfermedad, es porque algún trato quiere tocar con nosotros. Pero no es que Dios anda repartiendo enfermedades porque sí. Algunos nos enfermamos simplemente porque vivimos en un mundo lleno de pecado. ¿O cuántos nos agarraron el COVID en el año 2020? Y éramos cristianos, y éramos pastores, y predicamos, y nos agarró el COVID, hermano. Hay veces cosas que te las vas a agarrar en esta vida. Pero el Señor tuvo misericordia de nosotros. Y nos libró. Y nos sanamos. Y no te moriste. Y el Señor te dice, por algo te di más tiempo de vida. Aprovecha la vida que te estoy dando. Entonces la sanidad no es un derecho exigible. Como dijo hace poco, no aceptamos un no por respuesta. Mire el orgullo de las personas hoy en día, todo por caerle bien a las multitudes. No confundas don de sanidad, el que caducó, con oración por sanidad que está vigente. La sanidad no debe ser enfocada en un espectáculo sobre un escenario, lamentablemente es lo que se hace. La sanidad de Dios es sobria, clara y verificable. No es, bueno, me sanó, porque ya no tengo el dolorcito. ¿Vio cómo se hace hoy en día? ¿No? Me dolía acá, ya no me duele más. Oh, una sanidad, y todos aplauden. No, nosotros tenemos que celebrar cuando vaya al médico, se saque la radiografía y traiga la radiografía que hubo una sanidad. Se da cuenta que todo lo que vemos actualmente es un espectáculo bochornoso que ensucia y deja mal el nombre del Señor. Por eso tanta gente habla mal del cristianismo. Y tampoco la sanidad era el centro del mensaje. Hoy se hacen cultos para sanidad. Y todos orando por sanidad, porque tiene que ser la palabra, tiene que ser darle gloria a Cristo nuestra reunión. No para que usted sea el centro y que oremos por usted. Consejos para la iglesia: confiese todos sus pecados, no vaya a ser cosa que sea un problema de pecado oculto. La enfermedad no siempre es sinónimo de pecado también. No siempre uno está enfermo por causa del pecado o porque es menos espiritual. Hay personas que por la soberanía de Dios pasan por situaciones. Dios usa el sufrimiento para santificar. Dios usa el sufrimiento para santificarnos. Hay cosas que si Dios no nos aflige, nosotros nunca nos santificaríamos. Así que dele gracias al Señor por la situación difícil. Hasta Cristo fue perfeccionado por el padecimiento, dice Hebreos 2:10. ¿Y se acuerda lo que dijo Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabe qué significa eso? Que aunque le toque pasar por una enfermedad, usted va a poder atravesarla, porque el Señor prometió estar con vos en la salud y en la enfermedad. A veces te sana, a veces no. A veces te acompaña en el proceso de la enfermedad. Pero un día tendremos cuerpo glorificado. Un día estaremos sanos 100%. Aunque me toque hoy morirme de una enfermedad aquí en la tierra, un día tendré mi cuerpo glorificado. Esa es nuestra esperanza. Por eso la iglesia tiene que elevar la mente de esta tierra. Yo sé que tu cuerpo te duele, mi cuerpo me duele, se va envejeciendo, hermano, ¿qué vamos a hacer? ¿Pero qué? ¿Nos vamos a amargar?
No vamos a entristecer, vamos a andar enojados con todo el mundo. No, démosle gloria al Señor en los dolores, en los achaques, en las situaciones que nos tocan vivir. Por favor, hermano, no acusemos al Señor de algo de lo que Él no es el responsable, porque en definitiva el que pecó fue Adán y no el Señor. Y que nosotros estamos sufriendo todo lo que sufrimos por causa de Adán, y nosotros somos parte de esta humanidad. Nunca ose usted culpar al Señor por lo que le pasa. Profetas del Antiguo Testamento como Ezequiel, Jeremías, Eliseo ya no existen más. 1 Corintios 14:3. Porque el que profetiza habla. ¿Qué hace el que profetiza? Habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Es la predicación, la enseñanza del Evangelio. Esa es la profecía del nuevo pacto. Así que cuando alguien le diga yo soy profeta, usted ya sabe que está frente a un chanta o un ignorante. Si vamos a profetizar, tenemos que entender que el que profetiza está enseñando, exhortando y animando a los santos del Nuevo Testamento. Esto va a derribar todo ese movimiento carismático y neopentecostal que tiene 120 años nada más, mi hermano. ¿Usted sabía que eso tiene 120 años? Yo estoy haciendo un estudio desde la historia. Usted no va a encontrar, yo de esos autores que yo le aconsejé, yo los estoy leyendo. Ninguno de los autores de la historia de la iglesia habló de lo que está pasando hace 120 años. Pasa que usted nació y ya se hacía. Usted nació en este tiempo y ya se caían en las iglesias, levantaban la mano, hacían raba. Y usted piensa que eso es parte de la Biblia. Es una mentira que comenzó en 1906. William Seymour, ahí en la calle Azusa, en Estados Unidos. Empezó un hombre de color, trajo toda esa doctrina mentirosa. Todo eso es falsa doctrina. Ya no necesitamos esas señales y prodigios para confirmar el mensaje, porque tenemos la palabra escrita. El mensaje tiene que ser predicado con precisión. Eso es lo que tenemos que hacer ahora. Por eso me estoy tomando todo el tiempo. El mensaje se predica con precisión, no a las apuradas. Pablo hace tanto énfasis en esto. Cuida la sana doctrina, cuida la enseñanza, enseña bien. Porque todos esos que andan enseñando que usted puede hoy día hacer milagros y tomar serpiente con las manos, van a rendir cuentas al Señor. La palabra de Dios es la verificación o el verificador de nuestro mensaje. La palabra es la pauta de fe y práctica para la iglesia. Hermanos, oremos para que el Señor sane a los enfermos entre nosotros. Póngase de acuerdo entre los hermanos, se pueden juntar a orar en una casa. Che, hay un enfermo entre nosotros, juntémonos a orar, provoque al hermano, no se borre toda la semana, llame a un hermano y diga vamos a orar, venite a mi casa, tomamos un tecito y oramos. Esa es la vida de la iglesia. No es que te vi el domingo, no te veo más. Provoque eso. Pidamos al Señor que haga algún milagro entre nosotros si es necesario. Síntesis. ¿Dios puede sanar? Sí. ¿Dios a veces sana? Sí. A veces no. ¿Dios siempre es fiel? Sí. Dios es fiel aunque no me haya sanado. ¿Y qué hace una iglesia fiel? Ora con fe, descansa en la soberanía del Señor. Si hay un enfermo que no se ha sanado, lo acompaña en amor y espera la sanidad final en la resurrección, si no le toca disfrutarla en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Si dijo amén, póngase de pie, porque vamos a terminar aquí.